Como creyentes en Jesucristo, podemos tener una confianza inquebrantable en la bondad de nuestro Salvador, sabiendo que Él obra todas las cosas para su gloria y nuestro bien. ¿Es bueno Jesús aun cuando las cosas no lo es? La vida, perdón, es lo que yo quería decir. ¿Es bueno Jesús aun cuando la vida no lo es? Una de las cosas más difíciles de la vida es perder a alguien a quien amamos. La abrumadora sensación de separación es difícil de expresar con palabras. Produce un dolor que afecta a cada fibra de nuestro ser. ¿Puedes confiar en el Señor en ese momento? Sí. Si eres creyente en Cristo, puedes. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Juan capítulo 11. Y comenzamos en versículo 1. Aquí dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Primero, ¿dónde estaba Betania? El pueblo de Betania estaba situado en el lado oriental del Monte de los Olivos, 3 kilómetros al este de Jerusalén. Es un poco difícil ver en este mapa, pero aquí vemos a Betania no muy lejos de Jerusalén, cerquita nomás. Y entre los dos, el Monte de los Olivos. ¿Quiénes eran María y Marta? En Lucas 10, 38 al 42, leímos que Marta invitó a Jesús a su casa, pero luego se enojó con su hermana María, que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Mientras Marta estaba preocupada y ocupada en sirviendo. Juan identifica a María como la que ungió al Señor con perfume, algo que hizo más adelante en el capítulo 12 de Juan. Juan la identifica aquí porque más tarde se hizo famosa en la iglesia primitiva por su expresión de amor y adoración al Señor. Pero este pasaje nos destaca que el Señor tenía una estrecha amistad con Lázaro, Marta y María. Ellas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Las hermanas describieron a Lázaro como el que tú amas. ¿Cómo respondió Jesús al mensaje de Marta y María de que Lázaro estaba enfermo? Leemos en versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo: esta enfermedad no es para, ¿qué dice? No es para muerte? Bueno, la muerte física de Lázaro sería temporal y nunca sufriría la muerte espiritual, porque era creyente en Jesús y poseía la vida eterna. El propósito de la enfermedad de Lázaro no era la muerte, sino la manifestación de la gloria del Padre y del Hijo. Todas las personas de este mundo sufren de alguna manera. Es imposible evitar por completo el sufrimiento en un mundo maldecido por el pecado. Pero para los creyentes en Cristo, el sufrimiento tiene un propósito.
Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Hijo de Dios utiliza nuestras pruebas y sufrimientos para traer gloria a sí mismo cuando actúa en nosotros, a través de nosotros o para nosotros. A veces no quita el sufrimiento, pero nos transforma en medio de él. Y eso le trae gloria. A veces no quita el sufrimiento, pero trabaja a través de nosotros para demostrar su vida a los demás. Y eso le trae gloria. A veces sí, nos libera del sufrimiento. Y eso también le trae gloria. Exactamente cómo mostrará su gloria no es obvio para nosotros de inmediato, pero se vuelve obvio después, ya sea en el tiempo o en la eternidad. María, Marta y Lázaro no sabían cómo Jesús obraría la muerte de Lázaro para su gloria y el bien de ellos. Los discípulos tampoco lo sabían. Pero todos ellos conocieron al Señor. Y nosotros también. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No siempre entendemos lo que el Señor está haciendo. Pero podemos estar seguros de que Él nos ama y que está obrando todas las cosas para nuestro bien. Porque es confuso leer, Él amaba a Marta, María y Lázaro, y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más. Y decimos, qué raro, por alguien que los amaba. Pero no siempre entendemos lo que está haciendo el Señor. Pero conocemos al mismo Señor y sabemos que Él está obrando para nuestro bien. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Habla de todos los creyentes en Jesucristo. Lázaro murió el mismo día que el mensajero llegó a Jesús. El Señor podría haberlo sanado a distancia, como había sanado al hijo del noble más temprano en el Evangelio de Juan. Y tal vez fue uno de los pensamientos de las hermanas. Pero Jesús no lo hizo. En lugar de eso, dejó que Lázaro muriera. Y todo creyente se enfrentará a esta pregunta en algún momento de su caminar con el Señor. ¿Puedo seguir confiando en la bondad de Dios incluso cuando suceden cosas malas? Puedes hacerlo si recuerdas quién es Él y lo que ha hecho en el pasado. Puedes recordar que Él es el creador soberano del universo. Y puedes recordar que se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados como una demostración de su gran amor. Debido a que somos finitos, no siempre entenderemos por qué suceden algunas cosas. Pero podemos confiar que las cosas que no sabemos están en las manos de un Salvador que sí conocemos como fiel y bueno. Dice luego después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo.
Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Tú dices, ¿de qué está hablando aquí? Jesús recordó a los discípulos que Él es la luz del mundo, que vino a este mundo para revelar el carácter de Dios al hombre. Es decir, Jesús no vino para esconderse. Él vino para revelar quién es Dios hacia el mundo. Entonces, de esconder y de evitar volver a este lugar no era el propósito de Jesús. Sin la revelación de Dios y su palabra, la humanidad se tropieza en la oscuridad. Algunos dicen, si Dios realmente existe, ¿por qué no baja del cielo y se revela? Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo. Y lo mataron. De hecho, cuando vuelva otra vez, en la segunda venida, representantes de todas las naciones del mundo tratarán de matarlo. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, ahora literalmente, Lázaro ha muerto. Usted dice, pastor, ¿por qué esto es importante? Parece que estás animado en este punto. ¿Por qué? Jesús dijo en sentido figurado, Lázaro se ha dormido. Pero cuando habló claramente dijo, Lázaro ha muerto. ¿Ya? Es un punto importante porque en otras palabras, Lázaro no estaba literalmente durmiendo. Su cuerpo parecía estar durmiendo, pero su alma estaba consciente en el paraíso. Algunas sectas intentan distorsionar el significado de este pasaje específicamente y dicen que apoya la doctrina del sueño del alma. ¿Qué es la doctrina del sueño del alma? Dice que el alma humana duerme hasta la resurrección universal. El día que uno muere, solamente se queda ahí nomás y su alma queda ahí mismo con su cuerpo y duerme hasta la resurrección universal y se levanta. Esto ignora a toda la profecía bíblica que explica con claridad los eventos futuros proféticos anticipados en la palabra de Dios. Es decir, sería necesario coger toda la profecía y aplastarle. Solamente hacer ustedes saben que me gusta este término, chaulafán, mezclando todo en una sola, ¿ya? Y diciendo que no hay distinción. Y de hecho, que no se cumplirá literalmente prácticamente nada de lo que Dios había profetizado. Pero este pasaje en realidad refuta la doctrina del sueño del alma. ¿Por qué? Directamente dice de que es solamente en sentido figurado. Es una metáfora decir que duerme la persona en la muerte. Que la muerte es de estar durmiendo, es una metáfora. Está hablando en sentido figurado, pero literalmente habla de la muerte. Es lo opuesto. Esto no apoya el sueño del alma, sino la refuta. Porque señala que el sueño es meramente una metáfora de la muerte. Bueno, seguimos. Y ustedes estudiaron Apocalipsis conmigo el último año y vieron cuántas almas que en el día que muere el cuerpo aquí en la tierra, su alma está automáticamente en la presencia de Dios en el cielo si fueron creyentes en Jesucristo. Ahora, Juan 11, 15 y 16. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a donde está Él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con Él. Ahora, ¿por qué se le llamó a Tomás el Dídimo? Bueno, probablemente Tomás era un gemelo. Esa es la razón, significa gemelo, Dídimo. Pero no sabemos nada acerca de su hermano. Entonces, hay prácticamente todo lo que podemos explicar acerca de esto. ¿Estaba Tomás concentrado en lo que decía Jesús?
¿Qué piensas? Yeah. No, Tomás estaba concentrado en lo que pensaba Tomás. Yeah. Ellos estaban enfocando en, ¿vas a morir, no vas a morir? Jesús dijo, tengo un plan específico para este viaje y es para mostrar la gloria de Dios. Y les preguntó, Señor, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo va a demostrar su gloria? ¿Cómo vas a despertarlo? Todo esto, nada, solamente vamos a morir. Ahora, todos corremos el riesgo de hacer lo mismo cuando nos acercamos a las Escrituras. A veces simplemente no queremos creer lo que dice la palabra de Dios ni actuar en armonía con ella. Y es la razón que no realmente prestamos atención a lo que dice la Escritura. Tenemos que estar con cuidado, que no acercamos a la palabra ya con nuestro pensamiento para buscar que eso esté de acuerdo con nosotros. Más bien deberíamos acercar con corazones dispuestos para aprender del Espíritu Santo de Dios y ser cambiados. Esto implica un cambio de pensamiento. Esto debería cambiar a nosotros y nosotros nunca cambiar a la palabra de Dios. Bueno, aunque Tomás no escuchaba realmente al Señor, sí vemos algo que es bueno y es que estaba dedicado al Señor. Y estaba dispuesto de morir por su fe. Por lo menos él pensó que estaba dispuesto de morir por su fe en este momento. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el pensamiento judío, que alguien estuviera muerto durante 4 días significaba que su cuerpo había entrado en una etapa irreversible de descomposición. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta expresó su fe en el poder de Jesús para sanar y en su relación única con el Padre. Ahora, este pasaje es bien diferente que lo que leímos antes en Lucas acerca de las 2 hermanas. ¿Ya? A veces gente malentiende y como ya tienen una mala opinión de Marta desde Lucas, cuando lleguen a este pasaje, naturalmente están buscando que algo sea mal en lo que ella está diciendo. Pero realmente este pasaje presenta una muy buena presentación de cómo era la vida espiritual de Marta. Cuando Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, no parece que estuviera culpando al Señor. Ella estaba expresando su confianza en el poder de Jesús para sanar y su dolor por no haber estado con ellos para evitar la muerte de su hermano. Esto es natural y lógico. Pero su siguiente declaración demuestra que estaba expresando confianza en la relación de Jesús con el Padre. Dice, aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Dijo específicamente, aún ahora. Cuando experimentamos sufrimiento, también podemos decir, aún ahora. Podemos acercarnos más al Señor en momentos de sufrimiento. O podemos culparlo y distanciarnos de Él. Es una decisión que nosotros enfrentamos en el momento de sufrimiento. Podemos responder como Marta y decir, aún ahora.
le dijo, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Considerando estas declaraciones, no parece que Marta realmente anticipara que Jesús resucitaría a su hermano de entre los muertos. Pero Marta conocía las Escrituras y confiaba en que Dios cumpliría sus promesas. ¿Por qué estudiamos la profecía bíblica? El último año estudiamos el libro de Apocalipsis y tal vez algunas pueden decir, oye, pero casi nada de esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con otras personas que viven en otro tiempo. Pero la profecía bíblica nos da perspectiva. La confianza de Marta en el Señor era inquebrantable porque conocía sus promesas. Probablemente había leído el libro de Job, que dijo en Job 19, 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios. Marta conocía la promesa de la resurrección. El Antiguo Testamento no solo revelaba que el alma humana sale del cuerpo al morir, como nosotros habíamos recientemente también estudiado en Salmo capítulo 90, pero también revelaba que el alma regresaría al cuerpo en la resurrección. Marta sabía que su hermano resucitaría en la resurrección de vida. Eso puso su muerte en perspectiva. Esa promesa que ella consideraba como una realidad afectó la manera en que vio la muerte de su hermano y afectó la manera en que se relacionó con el Señor. Disculpe. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta es la quinta de las 7 declaraciones yo soy de Jesús, que se encuentran en el Evangelio de Juan. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, lo que cantamos en 2 canciones esta mañana. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Las 7 declaraciones yo soy son 7 metáforas que describen la persona de Jesús y su relación con la humanidad. Yo soy el pan de vida habla de que Jesús es nuestra mayor necesidad y el verdadero sustento. Yo soy la luz del mundo porque Jesús es la revelación de Dios. Y cuando tenemos una relación con Dios y andamos en comunión con Él, la luz es una manera de describir esta relación. Yo soy la puerta. Él es la salvación y seguridad para los creyentes. Yo soy el buen pastor porque Él es el Salvador y protector. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es entrada al cielo. Yo soy la vid verdadera, porque Él es el fuente de poder espiritual. Cuando tienes una relación personal con Jesucristo, entonces cada una de estas declaraciones, yo soy, significa algo para ti personalmente. Yo soy el pan de vida. Entonces tú puedes decir, tengo todo lo que necesito. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Tú puedes decir, Dios se me ha revelado. Jesús dice, yo soy la puerta. Tú puedes decir, estoy a salvo y seguro. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Tú puedes decir, Jesús me ha salvado y me mantiene a salvo.
Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Tú puedes decir, yo tengo victoria sobre la muerte. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú puedes decir, yo tengo un hogar en el cielo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y tú puedes decir, tengo todos los recursos que necesito para hacer la voluntad de Dios. Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Ahora, ¿a qué resurrección se refiere Jesús? Él se refiere a la resurrección de vida, que también se llama la resurrección de los justos y la primera resurrección. Las Escrituras nos revelan que hay dos categorías principales de resurrección. La primera resurrección ocurre en 3 etapas: la resurrección de Jesucristo, la resurrección de la iglesia y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con los mártires de la tribulación. No son solamente categorías. Hemos estudiado los pasajes de Escritura, visto las distinciones y también las similitudes entre los eventos de resurrección. La segunda resurrección ocurre en 2 etapas: la resurrección del anticristo y 1000 años después, la resurrección de todos los incrédulos de toda la historia humana. Cuando Jesús dijo, yo soy la vida, ¿a qué vida se refiere Jesús? Se refiere a la vida eterna. Y bueno, primero, Jesús se llama a sí mismo la resurrección porque Él es la causa de la resurrección. Él es la causa de la resurrección. Jesús se llama a sí mismo la vida porque da a los creyentes vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna no es simplemente una duración de vida. Es vivir sin fin, pero con Dios Padre y Jesucristo. Es tener una relación personal con el Creador del universo. Esta es la vida eterna. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida porque es la fuente de ambas. Warren Wiersbe dijo así: cuando estás enfermo quieres un médico y no un libro de medicina o una fórmula. Cuando te están denunciando quieres un abogado y no un libro de leyes. De la misma manera, cuando te enfrentas a tu último enemigo, la muerte, quieres al Salvador y no una doctrina escrita en un libro. En Jesucristo, cada doctrina se vuelve personal. Cuando perteneces a Él, tienes todo lo que necesitarás en la vida, la muerte, el tiempo o la eternidad. La resurrección y la vida son dos caras de una misma moneda que se puede resumir en la victoria sobre la muerte. A través de la resurrección, los creyentes participarán de la victoria de Jesús sobre la muerte física. Y a través de la vida eterna, los creyentes participarán de la victoria de Jesús sobre la muerte espiritual. ¿Cómo nos apropiamos de estas victorias sobre la muerte? Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en Jesús resucitará para vivir. También dijo: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Quien cree en Jesús jamás morirá espiritualmente. ¿Crees esto? Algunas personas no lo creen. Creen que la salvación viene por guardar algunos de los mandamientos de Dios.
Obviamente no creen que la salvación venga por guardar todos los mandamientos, porque saben que no guardan todos los mandamientos. Si la salvación viniera por guardar los mandamientos, entonces tú serías la resurrección y la vida. Pero no lo eres. Necesitamos un Salvador precisamente porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Juan nos dice que la base de la salvación es la muerte de Jesucristo en la cruz. No es la base de nosotros. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda significa que no puede volver a un estado de la muerte espiritual. Nunca puede ser separado de Dios si pone su fe en Jesús. Las Escrituras son demasiado claras acerca de este punto, hermanos. Y deberíamos encontrar la verdadera base de nuestra relación con Dios y el cumplimiento de sus promesas en la fidelidad de Dios y en la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. No es nuestro sacrificio el que nos salva. Muchos confunden la diferencia entre el discipulado y la salvación del infierno. Son dos diferentes temas. Si no estás dispuesto de hacer sacrificios, es la verdad, no puedes ser un discípulo. ¿Ya? Pero si discípulo no es sinónimo de salvo, es muy importante. Una persona puede ser verdaderamente salvo y tener un hogar en el cielo, pero no ser un discípulo tal como desea Jesús para que represente bien a Jesús en la tierra, tanto para su propio bien espiritual y también para la magnificación de la gloria de Dios. Hay diferentes, podemos decir, maneras en que Dios es glorificado. Uno sí es en la salvación y de verdad en general es la más grande. Pero también Dios es glorificado cuando su obra está hecha en la vida del creyente y a través del creyente. ¿Ya? Pero no deberíamos confundir gloria de Dios y beneficio para el creyente con la simple salvación por la fe sola en Jesucristo solamente. Fue el sacrificio de Jesús el que satisfizo la justicia perfecta de Dios. Como Dios es santo, perfecto y justo, no podía ignorar el pecado. Sí. La paga del pecado es la muerte y como resultado, ninguna cantidad de buenas obras, rituales religiosos o intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios podrían eliminar la barrera del pecado entre nosotros y nuestro Creador. No pudimos salvarnos. Tampoco podemos mantenernos salvos. Ni de las dos cosas, hermanos. Pero Dios nos amó tanto que se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, el único, y murió en una cruz como un sustituto perfecto de la humanidad. Jesús es el único justo que murió en el lugar de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. ¿Quién es el justo? Jesús, el único. Somos pecadores injustos que merecemos la separación eterna de Dios. Como Jesús tomó nuestro lugar, no tenemos que permanecer separados de Dios. Cada pecado de la historia humana, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre él y juzgado. Y cuando murió, el precio de nuestra salvación fue pagado en su totalidad. Juan nos dice que la única razón por la cual alguien permanece condenado es por no poner su fe en Jesucristo. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En cambio, el que cree no es condenado. Resucitará en la resurrección de vida y no sufrirá jamás la muerte espiritual. Es una promesa de Dios que es segura. Una vez que tienes vida eterna, jamás perecerás, jamás morirás. ¿Ya?
es porque tienes vida eterna. Y aunque la duración no es el punto principal de la vida eterna, porque es una vida con Dios, pero es una vida con Dios que es eterna. Entonces, si podrías perder la vida eterna, no sería eterna. Es una vida con Dios que dura para siempre. Y es sobre la base del sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz, en nuestro lugar. ¿Crees esto? ¿Cómo respondió Marta? Ella le dijo, Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. La fe de Marta no se vio afectada por la muerte de su hermano Lázaro. Claramente Marta no solo confió en el Señor para su destino eterno, sino también confió en Él frente al sufrimiento. Ella pudo centrarse en quién creía en lugar de centrarse en lo que sentía. Eso le dio la claridad mental de la que tanta gente carece en momentos de desesperación. Y muchas personas en la desesperación ya comienzan incluso a dudar de Dios. Preguntan, ¿por qué están todas las cosas así? Si Dios es bueno, ¿por qué esto me sucede? Etcétera. Pero ella tuvo una certeza, una confianza inquebrantable en quién es Dios y en su fidelidad de cumplir sus promesas, aún en el momento de su sufrimiento y dolor. Deberíamos detenernos a preguntarnos por qué existe la muerte física en el mundo. Las Escrituras dicen así en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte en todas sus formas llegó al mundo a través del pecado original de desobediencia de Adán en el huerto de Edén. Como la humanidad trajo el pecado y la muerte al mundo, fue necesario que Dios se hiciera hombre para redimir a la creación de la maldición del pecado a través de su propia muerte en la cruz. Muchos hombres y mujeres brillantes sueñan con alcanzar la inmortalidad sin Dios, pero eso nunca sucederá. Fue la humanidad la que trajo el pecado y la muerte al mundo, y sin la gracia de Dios nunca lo conociéramos, mucho menos alcanzaríamos las bendiciones que Él promete a quienes confían en Él. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dios no es el origen del pecado ni el origen de la muerte, pero ha vencido a ambos para que tengamos esta esperanza. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cuando Jesús cree nuevos cielos y una nueva tierra, ya no habrá más muerte. Será el último enemigo al que destruirá. El apóstol Pablo dijo, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Hay una esperanza que nos puede dar confianza en la bondad de Dios sin importar las circunstancias que enfrentemos en la vida. Esa esperanza no es un simple acontecimiento, es una persona, Jesucristo. Él nos ama profundamente, ha experimentado nuestras dificultades y dolores y está obrando todas las cosas para nuestro bien. Él es la resurrección y la vida. Las promesas de Dios no se refieren realmente a los beneficios de nuestra relación con el Creador. Las promesas de Dios son Dios mismo, el Señor Jesucristo, y nuestra relación con Él es realmente lo que deberíamos esperar en estas promesas.
Porque muchos dicen, y es la verdad, a veces yo digo, yo espero el día cuando ya no voy a estar en un cuerpo pecaminoso. ¿Ya? Pero realmente, ¿qué debería esperar más yo? ¿El cuerpo de resurrección o la venida de Jesús? La venida de Jesús, obvio, ¿no es cierto? Entonces el Señor desea que nosotros encontramos nuestro fundamento que nadie nos puede quitar y que ninguna circunstancia puede mover en su persona, en Jesús. La vida de resurrección y la vida eterna se refieren a vivir con Jesús. Sabremos verdaderamente que todo valió la pena cuando lo veremos cara a cara. Como creyentes en Cristo podemos tener una confianza inquebrantable en la bondad de nuestro Salvador, sabiendo que Él obra todas las cosas para su gloria y nuestro bien.